versículos 35 al 38. Pueden verla desde aquí, yo la voy a leer. Y a ellos les dijo: cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron: nada. Y él les dijo: pues ahora, el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja. Y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito: fue contado con los inicuos. Porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Entonces ellos dijeron: Señor, aquí hay 2 espadas. Y él les dijo: basta. Preludio a la pasión de Cristo. Esto es lo que tenemos aquí en estos versículos del 35 al 38 de Lucas. Y vamos a meditar sobre esos versículos el día de hoy. Vamos a ver en el contexto lo que hemos estado ya estudiando. En el capítulo 22 de Lucas se nos han narrado eventos de la vida de Jesús próximos a su pasión y a su muerte en la cruz. Vimos cómo las autoridades religiosas conspiran para matar a Jesús, se ponen de acuerdo, tienen que hacer esa conspiración, no lo pueden hacer abiertamente porque Jesús pues tiene cierta medida de popularidad entre las gentes. Y Judas ofrece traicionar a Jesús. Bueno, ya se está entonces aproximando este evento tan importante en la historia de la salvación, que es el sufrimiento, es decir, la pasión. Pasión quiere decir sufrimiento. Eventualmente la muerte también de Jesús en la cruz. Jesús hace planes para la celebración de la Pascua, instituye la cena del Señor, anuncia la traición de Judas. Es decir, esa traición no le va a tomar de sorpresa, a los discípulos tampoco, porque él la anuncia. Y luego enseña sobre el lugar de los apóstoles en el futuro reino, como dicen nuestros títulos ahí, la grandeza en el servicio. También Pedro dice que está dispuesto a enfrentarse a la cárcel y a la muerte por amor a Jesús. Y Jesús anuncia la negación de Pedro. Entonces, dentro de este contexto de eventos que están ya próximos a la pasión y a la muerte, tenemos un preludio. El preludio quiere decir este momento anterior, justamente anterior de que empiece el sufrimiento final de Jesús. Y el preludio, entonces, a la pasión de Cristo, vamos a ver que inicia con una advertencia a los discípulos, les recuerda su experiencia como misioneros, va a culminar su misión, los discípulos tienen que prepararse, explica el significado de los sufrimientos de Cristo, cómo es que cumplen las profecías y que tienen un propósito redentor. También vamos a ver un intercambio de respuestas entre Jesús y los discípulos. De parte de ellos un entendimiento literal y qué dice Jesús, y finalmente una conclusión. Primero entonces tenemos en este preludio una advertencia a los discípulos. Jesús les recuerda a los discípulos su experiencia como misioneros. Les recordó que les había prohibido hacer cualquier provisión para su viaje. De manera muy específica les dijo que no llevaran ni bolsa, ni alforja, ni zapatos extras, si se iban con lo que tenían puesto nada más, de modo que aprendieran a confiar completamente en Dios. Y les pregunta si les faltó algo. Y la manera de preguntar no es para que le den la información, sino cuando les pregunta, ¿les faltó algo? Pudiéramos incluso añadir la frase, ¿verdad que no? Eso era lo que él esperaba que ellos contestaran, porque de hecho cuando ellos regresaron, eventualmente ellos dijeron que no les había pasado ningún percance, que todo había salido muy bien y regresaron muy contentos. Entonces los discípulos dicen pues que no, que habían tenido abundante provisión para ellos, Dios les había provisto de todo lo que necesitaban en aquel periodo especial en que el Señor les envió como él mismo dice, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Mientras estuvieron predicando, los discípulos fueron bien recibidos, bien acogidos,
Y en efecto no tuvieron necesidad de nada, ni de alojamiento, ni de comida, porque les proporcionaron. Habían estado predicando, sanando en el nombre del Maestro, y la verdad es que la misión había sido todo un éxito. No fue una vez nada más, eventualmente también hubo otra ocasión en que fueron enviados y siempre estuvieron bien, siempre tuvieron acogida favorable de parte de las personas. Y se entiende, ¿no? Si iban predicando, iban sanando, pues claro que la gente los quería tener con ellos y les proveía. Pero ahora hay un cambio. Jesús va a culminar su misión y los discípulos tienen que prepararse. Ahí la palabra clave es ahora, en este momento. Y es una advertencia pues muy dura, porque les dice en que su preparación incluye preocuparse de tener sus propias provisiones para cumplir la nueva misión a la que les va a enviar. Ahora sí, van a tener que llevar sus propias bolsas, sus alforjas, y añade que va a haber tiempos difíciles. No solamente van a tener que proveer para sí mismos, sino que incluso tendrán que defender sus vidas. Les dice que ahora sí, de llevar además su bolsa, su alforja, incluso les pide que compren una espada. Era la situación entonces tan grave, tan difícil, que era necesario que se armaran. Están pensando en una rebelión. Judea era muy famosa en el Imperio Romano porque se rebelaban a cada rato, en cuanto podían. Y quizá lo que más impresionó a los discípulos fue la instrucción de comprar una espada. Ahora se dice que los galileos a menudo iban armados. Los esenios era un grupo de judíos que se dedicaban al estudio de la ley, a la oración, que vivían una vida pues de ayunos, oraciones, de pobreza también, que buscaban entonces el reino de Dios, pero ellos también tenían armas y también se defendían. Ahora, algunos dicen que la razón era que el país estaba lleno de ladrones y bestias salvajes y que era necesario llevar en sus viajes algún medio de defensa. Entonces, no es una idea aquí de ofensiva, de ataque, sino de defenderse. Pero sí es un versículo bastante difícil y les confieso que pasé mucho tiempo buscando ya los comentarios y analizando. Aquí el griego no ayuda. La razón pues es que sí es complicado dado que la espada, aunque sí es un elemento de defensa, pues también es un elemento de ataque. Es decir, sí implica violencia. Las espadas no son para adornar las casas, sino son para luchar, para pelear, como decía, para defenderse básicamente, pero para defenderse de manera activa y no pasiva. Algunos comentaristas dicen que los discípulos pues nada más siguieron las costumbres del país, que tuvieron con ellos algunos medios de defensa, aunque solo tenían 2, entre 12 pues realmente es muy poco. Otros dicen incluso que las espadas pertenecían al dueño de la casa. Y encontré por ahí un comentarista que dice que de hecho una de esas espadas fue la que se llevó Pedro cuando Jesús fue arrestado y que allí él hirió a una de las personas, a Malco, pero vemos como Jesús luego le dijo que no, que guardara la espada y eventualmente Jesús pues curó a Malco. Pero así es, no queda muy claro. Como digo, cuando ellos dicen, Señor, aquí hay 2 espadas, eventualmente más tarde dicen eso, no queda muy claro de quién era o si estaban ahí en la casa o qué pasa. Pero lo que sí Jesús hace referencia es a que es necesario que ellos estuvieran alertas, que ellos estuvieran dispuestos a defenderse. Debo confesar, dice uno de los comentaristas, Adam Clark, que es un comentarista muy serio, muy reconocido. Adam Clark dice esto: debo confesar aquí que el asunto de las espadas me parece muy oscuro
Y me temo que no lo entiendo y no conozco a nadie que lo entienda, incluyo. Él menciona a otros dos comentaristas, Hodgkin y Lightfoot, que también son muy, muy importantes entre los comentaristas bíblicos. Dice que han dicho mucho sobre el tema. Otros se han esforzado por eliminar la dificultad traduciendo Mahairan como cuchillo. Bueno, es posible, pero Mahaira sí es una espada corta, pero lo traducen como cuchillo. Dice que era necesario en los viajes largos para proporcionar forraje y combustible, y ya que iban a depender totalmente de su propia industria, bajo Dios, para todas las necesidades de la vida, pues mientras recorrían las naciones de la tierra, predicando el evangelio judíos y gentiles. Y dice Adam Clark, no puedo decir qué sentido debería preferir el lector. Se puede quizá traducir esto como cuchillo, probablemente no. Otros han hablado de que es un sentido espiritual, que la espada se refiere a la palabra de Dios. Bueno, sí, en otros lugares sí se refiere a la palabra de Dios con la espada, que es la espada de dos filos, ¿no? Y todo esto. Pero aquí no, aquí pues simplemente se refiere a un mahairan, que es la palabra en griego para espada corta. Que si es cuchillo, probablemente, que si era para defenderse, probablemente no está Jesús diciendo que van a tener que atacar, pero defenderse sí. Pues como yo me uno al comentario de Adam Clark, me temo que no lo entiendo y no conozco a nadie que lo entienda. Y es un asunto pues muy, muy oscuro. Como digo, lo único que podemos sacar en claro es que Jesús les está dando instrucciones y de que Jesús les está diciendo van a venir tiempos muy difíciles donde ustedes van a tener que proveer para sí mismos su comida, su alojamiento e incluso van a tener que defenderse. El significado de los sufrimientos de Cristo. Cumplen las profecías, dice Jesús, porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Ahora, con estas palabras, Jesús remarca que los eventos de su obra salvadora son cumplimiento de las profecías, que los detalles han sido delineados en el Antiguo Testamento. Él se refiere a la profecía de Isaías, que decía que el libro de Isaías fue el libro más pues utilizado en el Nuevo Testamento, el más citado, aunque los Salmos le gana por 4, pero en proporción, Isaías sí es el más citado en el Nuevo Testamento. Y él refiere a Isaías 53, el versículo 12, donde está hablando de los sufrimientos del siervo de Jehová. Y allí en el versículo 12 dice que él fue contado con los pecadores, dice la mitad del versículo 12, derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo llevado el pecado de muchos, irado por los transgresores, fue contado entonces con los malvados, con los inicuos. El Mesías, que nunca cometió falta alguna, iba a ser considerado malhechor. Los discípulos no debían sorprenderse cuando él fuera ejecutado como un criminal junto a otros criminales. Ellos debían recordar la profecía de Isaías. Jesús los está preparando para que cuando esto ocurra, no les tome de sorpresa. Porque era pues algo extraordinario que una persona como él, que había cuidado su imagen, que no había cometido falta alguna, él les dijo a los fariseos, a ver, ¿quién me redarguye de pecado? A ver, que me digan en dónde he pecado. Nadie le pudo decir, porque no había cometido falta alguna. Y sin embargo, iba a ser entregado, iba a ser ejecutado como un criminal, junto a otros criminales, junto a otros que sí eran criminales confesos. No se cometía injusticia con ellos, pero con Jesús sí. Y ellos tenían que recordar, los discípulos, la profecía, esta profecía de Isaías. Y tienen un propósito redentor. Yo creo que esa es la enseñanza también quizá más importante de este trozo del Evangelio de Lucas. Cuando Jesús agrega, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento.
Estas palabras añadidas de inmediato quieren decir que los profetas no hablaron en vano, no solamente Isaías, sino desde Génesis, el profeta Moisés. Desde Génesis había profecías. Pero el punto aquí es que la frase griega, que si no soy del griego, dice telos egei, que se traduce en nuestras Biblias como tiene cumplimiento. Pero en realidad la palabra telos significa fin o propósito. Significa que algo se logra o se pone en práctica. Telos se opone al azar, a la suerte. La palabra implica entonces que hay todo un proceso que tiene un propósito, que tiene una finalidad, que se va desarrollando para ponerse en práctica un fin, una finalidad. Las profecías entonces apuntan a un cumplimiento con un propósito definido, planificado, que hay entonces una meta. Telos es eso, telos es que hay una meta, que hay un punto al cual se va a llegar y que entonces todo el proceso va hacia allá. Y eso se refiere a la palabra en griego. No nada más es cumplimiento, sino es fin, propósito, meta. Luego viene el intercambio de respuestas entre Jesús y los discípulos. Hablando de las espadas, la respuesta del versículo 38, cuando los discípulos le dicen que tenían 2 espadas. Ahora eran 12 y 2 espadas pues no era mucho, pero demuestra que ellos entendieron el mensaje de Jesús como una exhortación a defenderse con armas. Como para decir, bueno, no estamos tan desprevenidos. Mira, aquí hay 2, digo, que sea 2. Hay que recordar que estaban bajo el dominio del Imperio Romano. Durante esos periodos, pues no era tan fácil para nadie que estuviera bajo la Pax Romana, la paz romana, tener armas. Entonces, algunas de esas pues tenían que ser compradas en el mercado negro. Había ese tipo de actividad porque abiertamente pues no podían ir a una tienda de armas y decir, me vende usted por favor un arma, no. Tenían que conseguirla a veces de manera no legal y no era posible que tuvieran pues tantas y muchas más bien estaban escondidas. Entonces el hecho de que tuvieran 2 no quiere decir que no estaban tan mal. Como digo, hay algunos comentaristas que dicen que estas 2 espadas le pertenecían al dueño de la casa, que estaban allí colgadas. Bueno, parece un poco difícil que las tuviera allí colgadas a la vista, más bien tendrían que haber estado escondidas, y si eran de él, pues los apóstoles las sacaron para que Jesús las viera. No podían estar así como a la vista de todos, no. Tienen que esconder. Por lo mismo que había ya una larga tradición en el pueblo judío de que era una nación pues, que no se sometía fácilmente, que se rebelaba continuamente y que no estaba muy a gusto pues con servir a un poder extranjero. La respuesta de Jesús cuando les dice, basta, suficiente. Ahora, ¿qué quiere decir Jesús con esa palabrita? Esa siempre palabra de basta. Se acabó. Es suficiente. Ya no quiere hablarme del asunto. Esta respuesta también ha sido interpretada al menos de 3 maneras diferentes. Algunos, también hay un expositor bíblico que se llama Leon Morris, es también un personaje muy importante, ha escrito comentarios, les decía de los mejores que hay, se encuentra en español también. Leon Morris dice que es como un reproche, que Jesús les está diciendo a los discípulos, ya dejen de hablar así, les estoy hablando de que voy a ser contado con los inicuos, les estoy diciendo que vienen tiempos difíciles y ustedes me enseñan 2 espaditas. Ya, basta de hablar así. Entonces la actitud aquí de Jesús dice, ya no hablemos del asunto, como un regaño. Bueno, aquí el texto no dice que les regañó, nada más dice que, y él les dijo,
Sí, él abrió la boca y habló, pero no dice en ningún momento que les esté regañando, que les haya recriminado o que esté enojado. No dice nada. El texto simplemente dice que él les dijo, es suficiente. Y otros interpretan que Jesús les estaba simplemente diciendo que 2 espadas eran suficientes para ellos, los 12. Bueno, y con 2 espadas y 12 personas, considerando que no era tan sencillo tener espadas en esa época, pues a lo mejor sí era suficiente si no enfrentaban a un número grande de enemigos. Digo, si se enfrentaban a un grupo de soldados romanos, pues las espaditas no les iban a servir para nada. Pero eso les dice Jesús en el sentido de que pues no va a haber un enfrentamiento. Cuando él vaya a ser arrestado, él no se va a oponer. Él personalmente no tiene ninguna espada. Y de hecho, cuando Pedro corta la oreja derecha del siervo del sumo sacerdote, Jesús lo va a sanar. Jesús va a decir, no, espérate, no, Pedro, no lo hagas. Y de esa manera, pues, nos ayuda a entender cómo esto de las espadas no era que Jesús estuviera incitando a una rebelión, una más de judíos contra romanos. Tampoco estaba proponiendo que salieran a atacar, como Pedro parece que sí lo entendió y Pedro sí lo hizo más tarde, sino que simplemente tienen que estar preparados para defenderse. Otros ven esta expresión en conexión con la cita del profeta Isaías, la que dijimos antes, que dice que fue contado con los malvados, con los perversos, con los transgresores, y piensan que Jesús les quiso decir que por tener 2 espadas podrían dar la imagen de ser transgresores o criminales. Dentro del contexto de la dominación romana, pues tener las 2 espadas sí era sospechoso. Y si algún espía los denunciaba, pues sí era muy posible, casi seguro, que los romanos los iban a llamar a cuentas. Para ellos era muy sencillo echarlos en la cárcel por tener esas 2 espadas. Entonces, bueno, que si de eso se trata, eh, probablemente no sé, como digo aquí, hay 3 posibilidades que podemos pensar que quizá la primera sea la mejor, en el sentido que él dijo, bueno, ya basta, o porque realmente 2 espadas no tendrían que ser suficientes para una insurrección. Y que sean tenidos por criminales, sí, pero el hecho de ser transgresor criminal se refiere a el Mesías, no a ellos. Al menos todavía no. Aquí la profecía no es para los discípulos, la profecía es para el Mesías, para Jesús, para él que tendría que ser contado con los cínicos. Es difícil entender la frase. Algunos suponen que habla irónicamente, como si hubiera dicho, sí, qué bien armado estás, ¿no? Con 2 espadas entre 12 hombres, es que a lo mejor era una ironía de Jesús. Otros dicen que tenía la intención de aprenderlos, por entenderlo literalmente, como si quisiera decir que debían obtener espadas para la batalla inmediata, para la rebelión, como si hubiera dicho, esto es absurdo, una perversión de mi significado. No tenía la intención de decir esto, sino simplemente quiero predecir los peligros inminentes después de mi muerte. Entonces, una ironía o en reprenderlos porque estaban tomando literalmente sus palabras cuando él realmente lo único que estaba diciendo es que iba a haber muchos peligros. Pues debe observarse que él no dijo las 2 espadas son suficientes. No, entonces, bueno, eso de que fuera suficiente para 12 con 2 espaditas, probablemente no. Quizá simplemente nada más dijo ya, se acabó, es suficiente. Quizás significando simplemente ya hemos hablado de esto lo suficiente, vienen otros asuntos más serios, vamos a seguir adelante, como dando por terminada la discusión.
El significado probablemente pues sea que ya se ha dicho lo suficiente sobre el tema, ya que inmediatamente después de esto entró en su agonía. En cuanto termina el versículo 38, ya viene el versículo 39, que saliendo se fue como solía al monte de los olivos. Los discípulos le siguieron, empezó a orar y dice claramente Lucas que estando en agonía oraba, que su sudor era como grandes gotas de sangre, que tanta tristeza, tanta angustia. Entonces ya él sabía lo que venía. Y cuando dice, ya, es suficiente, vamos a continuar con lo que sigue. La conclusión. El pasaje no es muy claro con respecto a las espadas. Lo que sí es claro es que Jesús está advirtiendo a sus discípulos de que vendrán tiempos difíciles, que no habrá paz, sino al contrario, que vendrán tiempos cuando tendrán que proveer para sí mismos, pues serán rechazados y perseguidos a causa de él. También les enseña que sus sufrimientos no son sino el cumplimiento de las profecías, pero que todos tienen un fin, que tienen un propósito. Y eso lo tienen que entender ellos para que no les cause confusión cuando vean a su maestro sufrir y no defenderse. Ni siquiera va a permitir que lo defiendan. Cristo alienta y consuela a los discípulos con este único argumento, dice Juan Calvino, que todas las profecías no solo deben cumplirse, sino que tienen un propósito divino. Nada sucede al azar, ni por casualidad. Cada evento en la vida y obra de Jesús tiene un propósito, tiene un fin. Desde su nacimiento en Belén de Judea, desde su crecimiento en Nazaret, desde sus entradas y salidas a Galilea, a Judea, su vida de predicación, su vida de enseñanza, su vida de sanación, todos los sufrimientos de Cristo tienen un propósito. Y sigue Calvino, Jesús fue sometido a la condenación que merecíamos. Fue contado entre los malvados y entre los transgresores, para que nosotros que somos transgresores y malvados, pudiéramos ser presentados por Él al Padre como justos. Se nos considera puros y libres de pecados ante Dios, porque el Cordero que era puro y libre de toda mancha fue puesto en nuestro lugar. Y esta es la enseñanza de estos versículos. Hay un propósito, hay un fin en la vida y obra de Jesús.